Adelante, viajero. Llegaste a la fortaleza del rol. Aquí encontrarás conocimientos, aventuras y todo lo que necesitas para adentrarte en el mundo del rol. Ponte cómodo. Bienvenido. Hola, aventureros, ¿cómo están? He estado un poco fuera de circulación durante varios meses. Espero que nos comprendan a mí. Les recuerdo mi nombre es Jorge Ramírez. Estamos aquí en la fortaleza de Raúl. El día de hoy vamos a hablar específicamente de cosas de Dungeon Master. De hecho, el canal yo lo pensé para Dungeon Master para jugadores. Los primeros episodios fueron pues como para ayudar un poco a los niños más a explicar lo que son las clases, acá, todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, pues hoy vamos a hablar de world building. ¿Ok? Ok, primero que nada, el world building es una parte muy importante de ahora sí que hacemos nosotros los niños masters porque requiere muchísima atención. Tenemos que pensar, ya sea que usemos una campaña tipo Dragonlance o Air o Forgotten Realms, cualquiera de estos, o que creemos nuestro propio mundo. ¿Ok? Eh, si vamos a crear nuestro propio mundo, tipo, vamos a hacer una campaña, ahora sí que ya diseñada, pues es un poquito más fácil, porque hay muchos pasos que podemos brincar, ¿no? Y nos podemos ir directamente a lo que es el lore de nuestra campaña, más que inventar todo de cero. Ahora, eh, si vamos a hacer nuestro propio mundo, nuestra propia campaña, nuestro propio set, lo primero que tenemos que hacer desde el punto de vista es establecer el tipo de mundo. ¿Ok? Obviamente, como estamos hablando de Dragons, pues vamos a hablar en términos de fantasía, ¿no? Ok, primero que nada tenemos eh, el tipo de mundo que es de fantasía épica, es la más popular y es la clásica, la de los grandes mundos imaginarios, las historias con personajes que realizan grandes gestas. Con frecuencia existe una batalla entre el bien y el mal y distintas razas o especies de criaturas, elfos, dragones, enanos, ogros, elementos mágicos, de ahí lo de brujería, y o caballeros con espadas y armas titulares. Tiende a ser historias un desarrollo amplio que se extienden en sagas literarias. Dragon y Forgotten Realms se encuentran muy aquí. ¿Okay? Luego tenemos lo que viene a ser la fantasía heroica. Este tipo de fantasía es mejor para novelas que para una campaña. Trata acerca del viaje del héroe, cómo va a crecer el héroe, su desarrollo como personaje, todas estas cosas, ¿no? También se puede usar para el lore del mundo, ¿ok? En este particular tipo de fantasía tenemos, obviamente, los anillos, más actual, pudiera ser Harry Potter, nos puede gustar o no, pero es una fantasía heroica con fantasía, tiene un nombre, fantasía contemporánea, creo que es el nombre, ¿no? Eh, Harry Potter habla específicamente de Harry. El Señor de los Anillos habla del viaje de Frodo, del viaje de Aragorn, entre otros, ¿no? Luego tenemos la fantasía oscura, que suele ambientarse en mundos oscuros, donde es habitual la magia negra, los personajes malvados y demoníacos, el dominio de las fuerzas del mal, etcétera, etcétera, etcétera. Te hace una idea. Suele ser la más próxima al terror, por lo que a veces es una diferencia poco ambigua dependiendo de la obra. Además de ser mundos oscuros, suelen plantearse en escenarios post o pre-apocalípticos, donde todo se está yendo al caño. Darkson, Blackmore, Shadow Lord, inclusive Radio, caen dentro de lo que vendría a ser la fantasía oscura. ¿Ok? Well, Dark Zone, pues prácticamente si eres un Dungeon Master no necesita mayor introducción. Es un mundo donde literal todo se está yendo de caña. Eh, Pasa una serie de apocalipsis mágico. Eh, la magia arcana está prohibida, la magia divina está escasa.
se desarrollaron los poderes psiónicos, de ahí salen los primeros guerreros psiónicos de Dungeons and Dragons. Blackmore va más o menos por ahí, es más que nada con un gran dojo de pantano. Y Shadow Lord es muy similar a Darkson, pero se va un poco más a que en realidad el demonio, el Demon Lord, está suelto en el mundo y está evitando que los otros se entren, pero además realmente se está acabando, entonces se tiene que evitar que el mundo se acabe. ¿Okay? Este tipo de fantasía siempre tiene ambigüedades, ¿no? O sea, tipo, puede existir un dios de curación, eh, digamos, no bueno ni malo, no importa su alineamiento, pero la curación en este mundo, en este tipo de mundos, usualmente tiene connotaciones ambiguas o difíciles. ¿Y a qué me refiero? Es tu clérigo cura 4 dados de 8 y te cura, le fue muy bien, 32 puntos de daño, más 5, 37. Alguien, un desconocido, en otra parte del mundo va a recibir esos mismos 37 puntos de daño que tú te curaste o que a ti te curaron. Básicamente, la cuestión es, ¿están ustedes dispuestos a llevar a cabo este tipo de sacrificios? ¿Están ustedes dispuestos a hacer esto? A posiblemente matar a un aldeano inocente? O, por ejemplo, los héroes van y derrotan al culto de Joseph y resulta que ese culto estaba evitando que entrase al mundo mando, por decir algo, ¿no? Entonces, digo, no ganaron, no perdieron, pero tampoco ganaron. La fantasía oscura se mueve mucho en ese tipo de terrenos, ¿no? Ok, y luego tenemos la fantasía urbana, que se ubica generalmente en ciudades o zonas urbanas con tecnología más cercana a la actual. Ejemplos de este tipo de mundo suele ser Everlock, aunque el caso específico de Everlock depende más bien del continente en el que estés, es lo que sucede, ¿no? Evernote se viene a la cabeza cuando estaba escribiendo esto, porque en Evernote existen trenes usados por elementales, existen Zeppelin, existen muchísimas cosas que podrían considerarse como medio steampunk, pero que funcionan con magia. Y el otro que me viene a la mente, en este caso, son los Iron Kingdoms, que ese es un de campaña que estaba en 3.5, donde inclusive existía lo que llamamos Golden Craft, que pues básicamente alguien perdía a un miembro o algo y le ponían un brazo robótico, ¿no? Ok. Luego, como segundo paso, es importante establecer la magia, ¿ok? No me refiero a que si tu magia va a ser arcana, va a ser divina, va a ser... No. Me refiero más bien a qué tan común o rara es la magia, cómo es vista, cómo la ve la gente común, cómo reacciona la gente común a la magia arcana y a la magia divina. Pueden diferenciar, pueden diferenciar una de la otra, o para ellos todo es un yuyu, ¿no? Se me viene a la mente una cosa que cuando estaba jugando Knights of the Republic, durante la guerra civil Jedi, alguien le dice a tu personaje que la gente común no diferencia entre un usuario de lado oscuro y un usuario de lado luminoso. Todos son Jedi para el común. Entonces, hacer algo similar, ¿no? O sea, para el común todos son magos, los clérigos, pero bueno, eso es ficción, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, también Dragonlance es un mundo donde la magia es común, pero mal vista, ¿ok? Sobre todo la magia arcana, aunque en realidad el plebeyo, la gente común no diferencia entre una y otra. Otro ejemplo es Everlock, donde se ha llegado a tener tecnomagia con trenes impulsados por elementales en ese momento, no trenes impulsados por elementales de fuego, dirigibles impulsados por elementales de aire. O tenemos o Dark Zone, donde la magia está completamente prohibida, ¿no? Después, eh,
sería bueno que pensaras en tu panteón de dioses, ¿no? Antes de desarrollar tus mitos, tus héroes y demás cosas, establece un sistema de religión. Tu mundo va a ser politeísta, va a ser biteísta, va a ser monoteísta, ¿ok? En Dungeons and Dragons, específicamente, la mayoría de los héroes de campaña son politeístas, ¿ok? Por ejemplo, son mundos politeístas donde cada raza pone especial énfasis en un dios. Por ejemplo, en Greyhawk, los elfos tienen especial aprecio por poder en la calle. No quiere decir que no va a haber Imperium, no va a haber Hieronymus, no por, no por eso dejan de temer a dioses como Ground o Beckman, ¿no? En Estados Unidos tenemos un mundo donde las diferentes razas tienen religiones diferentes y conviven religiones politeístas con religiones duales, con religiones monoteístas, todo en el mismo mundo, ¿ok? Eh, entonces puedes tú hacer la mezcolanza que te guste, ¿no? Más que como todo como el mundo real, mezcla, ¿no? Politeístas, duales y monoteístas, como estamos en el mundo real, ¿no? Yo, en lo personal, prefiero alejarme de lo que maneja lo que existe en el mundo real y me gustan sistemas más como Greyhawk, como Dragonlance, o sea, más a lo politeísta y todos hablan a todos, se le tienen miedo a todos, a los que tienen que tener miedo, ¿no? ¿Ok? De ahí nos vamos a desarrollar los mitos, ¿ok? En tu mundo, esas son preguntas que tienes que hacer. En tu mundo, el mito de creación es común para cada raza, o cada raza tiene un mito de creación, o cómo lo vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, en la Tierra Media, el mito de creación es uno y nada más. Todos lo conocen por igual, ¿ok? Ahora, en Sexto Dragon, el mito, aunque es común de una manera u otra, varía obviamente de especie a especie. Por ejemplo, en Dragon se crea, o sea, todos están de acuerdo que los primeros seres vivos creados fueron los dragones, ¿ok? En que Taquisis corrompe los dragones y los vuelve dragones cromáticos, ¿ok? Pero varían en cuáles segundos ser vivos han creado. Para los elfos ellos fueron primero, para los humanos ellos fueron primero, para los enanos ellos fueron primero, y así, ¿no? Ok, ahora, aquí viene algo difícil, ¿no? Tus mecánicas propias, ¿ok? Esto lo veo como un terreno difícil, es un terreno escabroso. No es algo que yo te diría que hagas que pueda romper el precario balance del juego, a que le puede dar más personalidad a tu mundo, ¿ok? Ravenloft, por ejemplo, ok, pequeños problemas técnicos, ¿no? Ok, entonces en caso de las mecánicas propias, yo creo que el famoso no es algo que yo te diría que hagas porque puedo respetar el balance del juego, ¿no? Aunque le puede más personalidad a tu mundo, ¿ok? Raven, por ejemplo, en ediciones anteriores tenía un Ability Score propio para la cordura de los personajes, que es un Ability Score que te dice que lo utilices eh, cuando tú como Dungeon Master consideres que el player no está reaccionando con personajes de teoría, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de una campaña de terror, ¿no? Okay. El caso de Darkson fue el primer set de campaña que produjo los Sionicos y Dragonlance tenía la magia de las lunas, por ejemplo, ¿no? Que dependiendo de la túnica de tu mago y las fases de la luna, de las lunas, perdón. Y las fases de las lunas obtenía bonos
sus hechizos hacían más daño, duraban más, y así, ¿no? Yo, por mi parte, utilizo una mecánica que está en el Dungeon Master Guide, que se llama Plot Armor, ¿ok? Básicamente el Plot Armor, una vez por sesión, los héroes pueden cambiar su destino. Eh, ¿Qué pasa? Un enemigo tira un golpe que va a matar al guerrero, al fighter, y el fighter dice, si me muero, se mueren los de atrás. Así que uso mi plot armor y desvío el golpe. Y uso su plot armor de la sesión. Si vuelvo a ver otra batalla donde está a punto de morir, ya no hay plot armor. ¿Ok? Otros plot armor, no puedo usar plot armor en otro personaje. ¿Ok? Luego te diría que es, ahora sí que los mapas de la geografía, ¿ok? Creo que es un tema difícil, más que escabroso, es difícil, ¿ok? Cuando yo hice mi propio mundo en algún momento, yo me fijaba en los árboles, en las nubes, y con eso armaba mis mapas, ¿no? Hoy hay una variedad enorme de métodos, unos son más eficientes que otros, eh, no son sencillos. A mí me gusta mucho ese donde agarran un montón de dados y los tiran al papel en blanco y como caen los dados van armando los continentes, las islas, todo eso. Está padrísimo. No, digo, es un método que a mí me gusta. Hay un montón en internet. Otro método que hay es conseguir ahora sí que lo que son programas de diseño de mapas y con eso armar tu propio método, ¿no? Entonces armar tu mapa directamente desde el programa, ¿ok? Y en el caso de los climas, pues ahí es un poco complejo, ¿no? Porque no puedes poner la tundra contra la sabana o un clima polar junto a un desierto como el que conocemos, ¿no? Con un desierto como que llamamos desierto. Entonces, es complejo. Lo más fácil en este caso es agarrar un mapa de climas del mundo y de ecosistemas y más o menos emularlo. ¿Ok? Eh, mm, Aquí también pongo la biodiversidad. ¿Ok? No es necesario que pienses en todos los animales que puede haber en el bosque prohibido pongamos nombre X aquí, pero sí puedes decir, no, pues hay venados, osos, lobos y conejos, ya. Y de pronto en otras cosas como hermano y es algo más y dice clima, clima interno, bosques, ese puede estar, sin ningún problema, ¿no? O sea, mi hermano te va guiando en ese sentido, ¿no? Y luego, aquí va la hora, historia o logro, como le quieras llamar. ¿Okay? Este es un punto que muchas veces se puede pasar de lado, sobre todo si ya estás necesitado de probar tus mismos para hacer tus jugadores. No, muchos hemos cometido este error. ¿Okay? Muchas veces lo que se hace es empezar por lo pequeño, o sea, la Biblia en donde dice aventura y quizás tus jugadores son los primeros grandes héroes del mundo y tu mundo es un mundo joven, pero entonces empiezan a surgir dudas, cómo se construyó el reino de que es parte de la liga, quizás ahí es una de las primeras civilizaciones, porque no podemos olvidar que cambio de Roma eran aldeas, o simplemente parcha y pones cómo suceden las cosas conforme vas jugando, lo que nos lleva a que tienes que hacer. Lo que nos lleva a que tú como Dungeon Master tienes que estar muy consciente de todo lo que estás diciendo, llevar transmisiones o grabar tus partidas, ¿no? Otra forma es crear la picture, crear todo, reinos, historias,
los héroes, los personajes quieren enamorar, ¿ok? Cada método va a tener sus pros y sus contras, ¿ok? El primero es que los jugadores podrían sentirse un mundo vacío, ¿no? Pero pues al final es de ellos, ¿no? Imagina que el paladín de la party funda la orden de la caballería de los hermanos del sol y él es el héroe a los paladines ahora quieren emular. ¿Ok? Por ejemplo, en el segundo estilo tendrías que tomar nota de todo lo que dices y grabar lo que decías en un momento. Desde ese enfoque podría ser que trabajes en conjunto con el juego para crear la orden de los hermanos del sol. Y el tercero, pues sinceramente, es una tarea titánica que requiere muchísimo tiempo, pero pues, realmente sí es reconfortante cuando ves el producto terminado, ¿no? Siguiendo con esta idea, ¿qué tal que el paladín de la parte es un oficio del trabajo del sol que quiere llegar a ser como el fundador de esta orden que existe en el mundo, ¿no? ¿Ok? Otra manera de hacerlo, en el caso de un mundo joven, por decirlo de una manera, es si los jugadores llenan los juegos con los backgrounds de su personaje, o sea, te dan un background completo de su personaje, y ese background es lo que utilizas para ponerlo en el mundo, en tu mundo, ¿no? Es, por ejemplo, el paladín es el novicio de la Orden del Sol. Oye, fulano, ¿cómo es la Orden del Sol? No, pues no, como los caballeros de Polonia. O no, pues fíjate que la Orden del Sol son en su mayoría paladines de la venganza, que su máximo es matar al mal inmediato, ¿no? Entonces, pues finalmente son todas estas cosas que tienes que ir pensando, ¿no? ¿Cómo lo vas a ir ganando? ¿Cómo lo vas a ir ahora sí poniendo en práctica? Eh, el orden que yo puse es el orden que yo seguiría, ¿no? Primero pondría mi, ay, mi estilo, mi tipo de mundo, ¿no? Luego establecería cómo ven la magia más bien. Después haría mi panteón de Dios, y entonces mis mitos, decidiría si eran las propias o no. Después vendría los mapas, mapas, geografía y biógrafía. Y por último, la historia, el lore, ¿no? Ok, bueno, aventureros, esto es todo por hoy. Espero que esto les sirva. Me gustaría decir que voy a estar aquí la próxima semana. Espero que mi trabajo me lo permitan. Pero, pues, lo intentaré. Y haré el esfuerzo. Veré qué tema podemos hablar, podemos abordar siempre de ser nuestro máster. Y lo más importante, no se olviden de cerrar para que no se